Listo, pues muy bien, muy buenos días, Avi. Muchísimas gracias por tu puntualidad. Pues ya estamos prácticamente en la recta final, tanto pues de esta materia de macroeconomía como la que tenemos posteriormente, ¿no? Eh, bueno, pues ya estamos en los últimos temas. Vamos a ver el día de hoy una de las variables macroeconómicas que más se identifican, ¿no? Dentro de pues cualquier país, ¿ok? Que en este caso es el PIB. Y ya lo habíamos platicado anteriormente, que esta variable macroeconómica lo que nos ayuda a identificar es para saber qué tan productivos somos en un país, ¿ok? Y eso cómo se mide, pues, o cómo se puede identificar, pues, a través de todos los bienes y servicios que tenemos a nuestra disposición, Avi, ¿no? Entre más productos y servicios tengamos a nuestra disposición, eso pues es benéfico para una sociedad, ¿sale? Dispones de muchas cosas que te permiten satisfacer tus necesidades de una mejor forma. Y más cuando tenemos empresas que producen lo mismo y entonces tú tienes la opción de poder elegir con cuál te vas, ¿sale? Hay más variedad. Les ponía el ejemplo, ¿no? De cómo hay un video, ¿no? En Cuba cuando venían por primera vez unos cubanos a México y entraban a una horrera, ¿no? De esas chiquitas y veían la cantidad de productos que había, se les hacía increíble, ¿no? Y a lo mejor cuando nosotros vamos a una tienda comercial y vemos tantas cosas, se nos hace ya normal, pero pues realmente esa es la diferencia, ¿no? En una economía en donde existe una vasta producción y que, bueno, aquí lo que se mide en el PIB es precisamente qué tanta producción hay, ¿sale? Y que nos permite contar con todos estos bienes y servicios. Pero bueno, hay tres formas de medir este PIB y es lo que vamos a ver el día de hoy. También ahí puse un video donde viene un ejemplo de cómo calcular, porque al final estos tres métodos nos van a dar lo mismo. Pero bueno, vamos a verlos ahorita. Y también les decía, hay un ejercicio que podemos ver ahí en un video que está en YouTube, muy interesante. Y bueno, pues para poder entender muy bien cómo medimos o cómo se mide en este caso el Producto Interno Bruto. ¿Sale? Bueno, pues sin más vamos a empezar, Avi. No sé si tengas alguna duda hasta este momento, comentario, ¿no? Ahí me dices si puedes ver mi pantalla, porfa. Ok, muchas gracias, Avi. Como te decía, ya estamos en la semana 6. Ya está también ahí la clase grabada bueno, del tema que vamos a ver ahorita. Y aquí está, como les mencionaba, la forma, hay tres métodos para poder determinar, para poder medir el PIB, ¿sale? Entonces, pues vamos a empezar a ver cada uno de ellos. Bueno, eh, hay esas tres formas, una se llama el método del gasto, otra es el método de ingreso o de rentas, porque aquí vamos a utilizar esos dos términos. Cuando tú escuchas el término renta en estos temas de economía, Avi, nos referimos a ingresos, ¿sale? Y otro método que se llama producción. Bueno, cualquiera de estos métodos tiene una lógica, el cómo se ocupa cada uno. El método del gasto, aquí lo que va a medir o a contemplar en toda esta medición es el valor de todos los gastos que se tienen en una economía, ¿sale? Como pues todos los productos y servicios que tenemos a nuestra disposición, todo lo que gastamos, ¿no? Las familias, las empresas, el gobierno, aquí va a estar incluido toda esa sumatoria y ese es, porque acuérdense lo que les mencionaba en un principio, el PIB se mide por los montos, ¿no? Eh, que esto implicó, ¿no? La producción de bienes y servicios, no la cantidad de productos y servicios que se produjeron. ¿Sale, Avi? Entonces eso es importante para poderlo aclarar. El otro método es el contrario, ¿no? O sea, aquí hablamos de gasto, aquí hablamos de ingresos, es decir, todos aquellos, por ejemplo, las familias, las personas como nosotros a lo mejor que trabajamos, tenemos un ingreso, entonces se contabiliza aquí en este método, ¿no? Las empresas tienen beneficios por su venta de productos o servicios, también ese dinero se considera aquí,
¿sale? Y en el caso del gobierno, pues todo lo que, pues básicamente se tiene como beneficio a través de producir carreteras, escuelas, eh, más infraestructura, todos esos beneficios también se contemplan ahí en este caso, ¿sale? Y también ocupamos aquí algo importante, lo de el dinero, ¿no? Los ingresos que se tienen por exportaciones de producto, por ejemplo, ¿no? En el método de producción, aquí pues básicamente vamos a identificar todo lo que se invierte de una producción final para poder tener ya un bien o un servicio, ¿sale? Ese es un poquito más complejo de poder determinar. Por eso normalmente en la mayor parte de los países ocupan el método del gasto, pero al final cualquiera de los tres te da lo mismo. Solo estos dos ahorita vamos a ver qué otra cosa se tiene que considerar adicional para poder tener el mismo valor, ¿no? Que en el método del gasto y al final todos nos van a dar el PIB. ¿Hasta aquí alguna duda, Avi? ¿No? Digo, sobre todo ustedes como administradores. ¿Por qué es importante que conozcan esto? Porque pues somos, como administradores, vamos a administrar, valga la redundancia, uno de los elementos importantes de la macroeconomía, las empresas, ¿sale? Somos parte fundamental de estos métodos que se utilizan para poder medir el PIB, ¿vale? Uno, porque también somos ciudadanos, tenemos ingresos por nuestro trabajo, y la otra porque ustedes van a ser o a una de dos, ¿no? Ya sean empresarios que también quieran poner su negocio, ¿vale? O que sean administradores de un negocio, de una empresa, ¿sale? Entonces, esto es importante para poder identificar eh, y también, pues a nivel general, que también está nuestra economía a través de una producción vasta, ¿sale? Que eso es lo fundamental. Bueno, vamos a ver uno por uno de forma más detallada. Cualquier duda, por favor, Avi, ahí escríbeme en el chat, ¿vale? Bien, en el método del primer método del gasto, sí, aquí lo que se va a contemplar es la suma de todos esos gastos que tenemos las familias, las empresas, el gobierno y los extranjeros. Aquí en este caso, como estamos en una economía abierta, ¿sale? Somos un país, como pues, en este caso, que estamos compitiendo con más países en cuestión económico, ¿no? O sea, hay aperturas de mercado, pues también existen extranjeros que consumen nuestros productos, ¿no? Entonces, en estos casos también se contempla que hay extranjeros que consumen nuestros productos y esos gastos se van a sumar a este método del gasto, ¿sale? Bueno, entonces, para poder aplicar este método que te digo que es el más utilizado a nivel mundial, lo que se hace primero es que se divide la producción en cuatro categorías, ¿sale? De esta manera, los productos los pueden comprar familias, empresas, el gobierno y los extranjeros. Entonces, ahí vamos a ver al final una formulita, ¿no? Como lo van a poder ver, lo vas a poder ver aquí, ¿sale? Yo te explico un poquito qué es esto de PM o el CF, ¿sí? Y entonces, cada uno de los elementos que decía son estos cuatro, uno, dos, tres, cuatro. El consumo, ¿no? De las familias, en este caso, la inversión por parte, en este caso, de las empresas, del gobierno y las exportaciones. Ahorita lo vamos a ir revisando aquí. Entonces, tenemos aquí el consumo, ¿no? En el consumo, pues aquí se va a considerar todo el gasto en bienes y servicios que las familias como nosotros, nuestras familias realizan, ¿no? Fíjate que es interesante porque el consumo del total del PIB que se mide en este método del gasto representa en la mayoría más del 50%, ¿no? Suele ser del 60% del total del PIB, ¿no? Y esto es porque pues prácticamente las familias, todo lo que compramos son para alimentos, ropa, etcétera, ¿no? Y esto forma parte del consumo que va en el PIB, ¿ok? Entonces todo lo que nosotros gastamos, todo eso se va sumando al PIB. Por eso, si te das cuenta, muchas economías
hoy nosotros en México hemos estado, bueno, no hoy precisamente, pero hoy en día, este, sí hay incluso estas estrategias, como has escuchado lo del hot sale, ¿no? El hot sale o estas ventas, ¿no? Que se tienen como, o estas campañas que se tienen como de promover las compras, ¿no? No sé si has visto, como el Buen Fin, el hot sale. O sea, esto básicamente lo que se hace es promover el consumo. ¿Por qué? Porque eso es lo que impacta en el PIB, en la producción. Es cuando si hay más consumo, hay más producción por parte de las empresas, ¿sale? Y si hay más producción por parte de las empresas, existe viendo más ingresos para las empresas, para las personas como los que tenemos trabajo, pues eso también nos ayuda. Es un beneficio mutuo a nivel eh, general en un país. No sé si me explico, Avi, sobre todo este caso. Hablando del tema del consumo, por eso es que se promueve mucho el consumo, ¿sale? En Estados Unidos se ocupa mucho el viernes, ¿no? El viernes negro, el Black Friday. Este, que ahí es donde en verdad, híjole, el consumo es inmenso, ¿sí? Y es una época en donde hay una vasta producción, ¿sale? Entonces, eh, ok, de acuerdo, Avi. Pero, pues, ese es un primer elemento en el que se divide el PIB para poder medir el PIB por el método del gasto, ¿ok? Bueno, el otro elemento es la inversión. Y aquí en este sentido, cuando hablamos de inversión, si decimos que en las familias hacemos un gasto para poder vivir, ¿no? Todo lo que compramos lo ocupamos para cubrir nuestras necesidades. En este concepto de inversión lo ocupamos para el gasto que hacen las empresas, ¿ok? Tú como administradora, Vi, tienes claro que necesitamos ciertos recursos para poder operar, ¿no? Y entonces las empresas también gastan en esos recursos, ¿sí? Como maquinaria, tecnología, infraestructura, todo eso para poder tener una planta y poder producir tu bien o para poder brindar un servicio, ¿ok? Todo eso que las empresas compran, ¿sí? Se le va a considerar esta parte de la inversión, ¿de acuerdo? Entonces, las empresas necesitan, ¿no? Comprar todos esos equipos como algún almacén, ¿no? Alguna estructura, un edificio, maquinaria, tecnología, etcétera. Todo eso que pagan las empresas se considera o se suma a la parte de inversión, ¿vale? Adicional, hay una excepción en este caso para sumar en este rubro, y son las viviendas. Aquí sí. Dices, bueno, pero si la vivienda la ocupo para mi familia, yo compré una vivienda, ¿sí? O las viviendas que es donde vivimos habitualmente, ¿por qué se considera en inversión y no consumo? ¿Vale? Esa es la única excepción que se ocupa, ¿eh? En donde todas las viviendas, ¿sale? Que se adquieren, ¿sí? O que se construyen para poder vivir en ellas, se van a contemplar dentro de la inversión, ¿sale? ¿Dudas de este segundo elemento, Avi? ¿No? Bueno, si no hay dudas, te voy leyendo, en el chat. De todos modos, cualquier cosa, si quieres participar en algo, avísame, ¿vale? Bien, el otro elemento que también tenemos es el gasto público. Lo vamos a ver con una G, como lo veíamos allá abajo. El gasto público, aquí importante. mm, Todo lo que el gobierno, ¿sale? Obtiene de ingresos para poder eh, pues aplicar un gasto público es a través de los impuestos, ¿ok? Esos impuestos que pagamos todos los ciudadanos y todas las empresas, ¿de acuerdo? Con todo ese dinero, ¿qué es lo que hace el gobierno? ¿Sale? Lo destina para poder hacer gastos, ¿de acuerdo? Aquí lo importante es que en el PIB solo se van a considerar algunos tipos de gastos, no todos, ¿ok? Aquí, por ejemplo, lo que se va a contemplar en el gasto público, ¿sí? Va a incluir gastos en compra de bienes, ¿sí? Eh,
que va a adquirir el gobierno, a lo mejor para las diferentes secretarías, ¿no? Necesitan a lo mejor equipos de transporte para los empleados, para los ejecutivos, para mobiliario, ¿no? Para las oficinas, todo eso que adquiere el gobierno para dar un servicio, porque el gobierno es lo que hace, da servicios, se va al gasto público, a este elemento, ¿sí? Para poderlo sumar al PIB. También los pagos al personal de los que trabajan en el gobierno, así como todos los gastos en la inversión que realicen. ¿Sí? Por ejemplo, para construir una carretera, ¿sale? Para construir escuelas, parques, para poner alumbrado, todo eso se considera en este rubro de gasto público, Avi, ¿de acuerdo? Y aquí lo importante, solo hay gastos que hace el gobierno, como hoy lo está haciendo en gran medida, que ojo, yo no digo que esté mal, sino que en tema económico, por eso es muy criticado el gobierno actual, ¿no? eh, pues al final es regalar dinero por regalar. Cuando hablamos de pensiones o subsidios, ¿sí? O cuando se dan, ahorita que están dando becas, por ejemplo, todo ese dinero, ojo, no es que esté mal, porque al final también para eso es el gobierno utiliza, ¿no? Pues básicamente esos recursos para poder brindar un bienestar social. Pero aquí en estos no se consideran en el PIB. ¿Por qué? Porque esto, cuando destinan ese recurso al gobierno, no se recibe nada a cambio, ¿no? Es decir, de las pensiones o de las ayudas, ¿no? Del bienestar, por ejemplo, pues la gente obtiene ese dinero, que es a través del gobierno, destina ese recurso, pero pues la gente, de ese dinero ya no se recibe nada a cambio. Ojo, a lo mejor dices, bueno, pero lo puedo contemplar en esta parte, ¿no? Del consumo, ¿no? Ok, aquí el tema es que en este caso no se va a contemplar en consumo, ¿sí? Pero no se contempla en este rubro de gasto porque para el gobierno ya no hay un beneficio, por así decirlo. ¿Me explico? No sé si hasta aquí te queda claro, Avi. O sea, al final no se contemplan estos casos de este dinero porque no hay un retorno de inversión si hablamos en tema económico, ¿no? Por eso es lo único que no se contempla en el gasto público. ¿Sale? Y por último tenemos el otro elemento, las exportaciones, la diferencia entre exportaciones e importaciones. ¿Ok? Acuérdate, exportaciones cuando los extranjeros gastan en lo que nosotros consumimos. Bueno, más bien, en lo que nosotros producimos, ¿no? Internamente. ¿Sí? Es decir, cuando aquí hay una producción y se envía a otro país, eso se llama exportar. ¿Sale? Y cuando al contrario, nosotros traemos productos del extranjero para consumo interno, es una importación. La diferencia entre estos dos conceptos, de lo que se exporta versus lo que se importa, eso es lo que se va a sumar a la parte de el PIB, ¿sale? Por el método de gasto. ¿Ok? Bueno, ahí están los cuatro elementos que te mencionaba, Avi, para el método del gasto. Los vamos a poder representar así, de esta manera, con una fórmula, una ecuación, ¿no? Que es para poder sacar por el método del gasto, tendríamos que contemplar el consumo de las familias, la inversión que es el gasto que hacen las empresas, el gasto del gobierno y la diferencia entre exportaciones e importaciones. La suma de todos estos elementos es lo que me va a dar el PIB. Aquí importante, ¿qué significa PM? A precio de mercado. Y platicábamos creo que la semana pasada o antepasada, no me acuerdo. Mm, es importante de los tipos de PIB que hay, tomar en cuenta el PIB real, ¿ok? Porque a precios de mercado o por el... O sea, puede ser que a lo mejor haya una inflación muy alta, muy, muy alta, y entonces pues se tenga mucho mayor cantidad de dinero por el gasto que hicimos, todas las familias, las empresas, el gobierno, pero realmente fueron pocas cosas las que se produjeron, ¿no? Se ve mucho dinero,
porque hay una alta inflación, pero realmente la producción fue menor. Y entonces se compraron menos cosas, pero a precios muy altos. Y por eso es que solo hay que tener cuidado. Pero al final, para no hacernos bolas, se contemplan estos elementos en esta ecuación para poder obtener el PIB a través del método del gasto. ¿Dudas, Avi? ¿No? Bueno, ok. De todos modos, por favor, Avi, recuerda si hay alguna duda. No importa que a lo mejor no abras tu micrófono, sí escribe en el chat, eso es importante para que también no te quedes con ninguna duda o también puedas participar y te sea más productiva la sesión en vivo. ¿Sale? Ok, ya que estás invirtiendo tiempo, digo, sé que ahorita estás trabajando y estás invirtiendo tiempo para estar en la clase, pues más vale, pues y aprovecharlo, ¿no? Y podamos interactuar más, ¿vale? Ahora, el otro método que es el método de ingresos o de las rentas, ¿sale? Así se le conoce como de ingresos o de las rentas. Aquí vamos a considerar también cuatro elementos, ¿sí? Cuatro factores importantes. Uno son los salarios, otro son los alquileres, los intereses y los beneficios, ¿ok? Eh, no, es muy interesante cómo a través de estos tres métodos podemos obtener el mismo resultado, es decir, el total del PIB, ¿de acuerdo? Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a considerar aquí en el PIB por el método de renta o el método de ingresos? ¿Sí? Bueno, vamos a sumar aquí todos los ingresos que se tengan, por ejemplo, a través de los salarios, ¿ok? Eh, todos los que trabajan, tenemos un trabajo, ok, pero un trabajo, por eso es importante que no sean eh, empleos informales, porque esos no se contabilizan, ¿no? Y no se tiene una clara suma de lo que aporta, ¿no? Cuando son empleos informales en el PIB de una nación. Entonces, hablando de los empleos formales, ¿no? Cuando nos contratan, tenemos ahí en una empresa bien establecida, un ingreso por nuestro trabajo. Todo eso tu trabajo, Avi, que haces y por el que te pagan, el que yo hago y por el que me pagan, todo ese ingreso aquí se va sumando, ¿sale? Después, también se contemplan todos los ingresos que se tienen por el alquiler de algún espacio, algún terreno o propiedades, ¿sale? También en este caso se contemplan, pero ojo, es importante por eso siempre hacerlo de una manera formal. Hay veces que a lo mejor personas rentan sus espacios, ¿no? Pero con un apretón de manos, ¿no? O sea, tiene que haber un contrato, tiene que haber ahí algo bien establecido para que exista esa formalidad. Todos sus alquileres también, las empresas que rentan espacios hacen lo mismo, ¿sí? Se va sumando en esta parte. Y tenemos la parte de los intereses. Bueno, vi que ya no sé, se salió de la conexión Avi, pero bueno, no pasa nada. Avi, no te preocupes, de todos modos, en la clase grabada viene todo el contexto de esto que estoy platicando ahorita. Y bueno, si te conectas nuevamente, pues retomamos, no pasa nada. Mientras continúo con la clase en vivo. Entonces, el otro elemento son los intereses, que también este factor se va a contemplar dentro de el PIB por el método de renta o de ingreso. Otra manera en la que las familias pueden obtener ingresos es prestando su dinero a otras empresas. Por eso les decía siempre, a través de esta aportación que hizo John Maynard Keynes, nos decía, a ver, bueno, nuestro ingreso nos tiene que alcanzar para satisfacer nuestras necesidades, pero también deberíamos tener un excedente, ¿sí? Pero ese es un ahorro. Y el ahorro de nada sirve tenerlo ahí guardado en el colchón, debajo del colchón, ¿no? O ahí pues, guardado solamente. Tenemos que empezar a mover ese dinero para que genere más ganancias, ¿sí? Y cuando lo invertimos, recibimos un interés por él, ¿sale? Entonces, bueno, ya está llegando aquí Avi también. Hola, hola, Avi, ¿ya me escuchas? Ah, ya llegaste. Hola, vi que te saliste de la sesión, pero bueno,
No pasa nada. En la clase grabada también, te digo, viene la explicación de todo a detalle, ¿sale? Estaba explicando un poquito la parte de los intereses, que es el tercer elemento que se contempla para obtener el PIB por el método de ingreso o de renta, ¿sale? Y hablaba, no sé si me escuchas, Avi, pero estoy hablando aquí en este caso de que ya dijimos al principio antes de que salieras, los ingresos se contemplan los que tenemos nosotros como trabajadores, ¿sale? Nos pagan por nuestro trabajo, ese ingreso se contempla aquí, ¿no? En este rubro. También por los ingresos que se tienen por la renta de terrenos, de espacios, ¿no? Y otro es por los intereses que recibimos a través de nuestro dinero que estamos invirtiendo, ¿sale? O las empresas que hacen inversiones tal vez, o nosotros que hacemos, tenemos un ahorro y lo invertimos, nos van a pagar un interés por ese dinero, ¿sale? Bueno, los beneficios, una vez que la empresa ha pagado todo lo que necesita para poder producir, ¿sale? Su bien, el producto o el servicio que van a ofrecer, todo lo demás ya son ganancias, ¿sí? Entonces, pero bueno, a ver, Avi, no sé si ya me escuchas. Vi que también volviste como a salir. Tu conexión no sé si está bien. ¿Me escuchas? Hola, hola, Avi, ¿me escuchas? No sé si me escuchas, Avi. Hola, hola, ¿me escuchas? Pero bueno, si no me escuchas no pasa nada. Te decía, ya cuando veas la clase, en la clase grabada también viene una explicación a detalle, ¿va? Bien, en la parte del último elemento por el método de ingresos o de rentas, las empresas cuando ya tenemos todo cubierto, todos nuestros costos y gastos ya se pagaron, ¿sí? Viene ahora los beneficios y esas ganancias, cuando se tienen esas ganancias, se reparten entre los socios, se conoce como dividendos. Esas son las que se consideran dentro de este rubro. Y cuando hacemos esa sumatoria, podemos obtener también el PIB, ¿sale? El PIB, como lo hicimos en el método del gasto. Entonces, en este caso tenemos una igualdad, porque si hablábamos al principio del método del gasto, sumamos todos los gastos de las empresas, del gobierno, de las familias, sí, pues son los ingresos que a través de nuestro trabajo como pues ciudadanos que tenemos un trabajo o a través del ingreso que tienen en este caso se obtienen, ¿no? Eh, por lo que las empresas venden, pues es lo mismo, ¿no? Es una igualdad. Y por último, tenemos el método del valor añadido producción. Ok, Avi, en verdad no sé si sí me estás escuchando o no, para no a lo mejor adelantarme y tal vez tengas dudas. ¿Sí me escuchas? Ah, de acuerdo. Ok. Estamos en el último método que ya nos queda menos de 10 minutitos para terminar la clase. Este es el método del valor añadido o el método de producción, ¿sí? En este es un poquito más complejo que los dos anteriores para poderlo obtener. Aquí lo que se va a hacer es, para este método, sumar el valor añadido de todas las empresas. Entonces, ¿por qué está más complicado? Porque aquí tendrías que sumar, por ejemplo, ¿no? Y aquí viene abajo un ejercicio muy sencillito, en donde cuando tú adquieres un coche, ¿sí? Tú ya no vas a contemplar, en este método no se considera el total de la producción del insumo a lo mejor de metal que se tuvo que producir para podérselo vender a las empresas de coches, ¿no? A las que arman todo el coche como tal, ¿no? O la que hace las llantas y ya se las vende a las de automóviles. O sea, no, sino ya va toda esa producción ya va inmersa en el carro final, en el producto final, ¿sí? Entonces, por eso es un poquito más complejo, pero bueno, vamos a ver ahorita cómo se hace este método. Ajá. Eh, Como decía, no es tan fácil, pero eh, vamos a ver aquí un ejemplo.
Algunas empresas producen neumáticos y se los venden a los fabricantes de coches. Si nosotros sumáramos lo producido por ambos tipos de empresas, estaríamos contando dos veces el mismo producto, por eso no es correcto. Por ejemplo, los coches, un ejemplo con un coche, ¿no? El coche utiliza cuatro llantas y entonces la empresa que fabrica los neumáticos, las llantas, produce estas cuatro llantas, ¿no? Entonces, si contempláramos esa producción de esta llantera, estaríamos sumando estas cuatro llantas más cuando ya tengamos el coche final, ahí va ya este producto de estas cuatro llantas y estamos sumando doble. Por eso no se tiene que sumar así, se suman solo las cuatro llantas que llevan en el carro, ¿sale? Ya no las cuatro llantas que produjo la llantera, para no sumar doble. Entonces aquí ya va en este producto final esa producción que hizo la llantera. No sé si me explico, Abel. Ahí está un poquito lo confuso, pero es de tratar de utilizar la lógica, ¿sale? Vale, bueno, estoy leyendo aquí tu chat, me dices que si no tienes ninguna duda, ¿verdad? O si tienes duda, ya no entendí si el sí es una duda o no tienes duda. Porque te decía, ese es un poquito el método más, a lo mejor más complejo de entender. Va, muchas gracias. Mira, aquí en este ejemplo, eh, y con esto ya podemos ir cerrando. Supongamos, fíjate aquí, que en un país imaginario existen solo tres empresas, que claro, no es así. Son muchísimas empresas las que hay. Pero por eso es importante tener claro los productos finales que se van a obtener de las empresas que van a producir, ¿sí? Porque ya va añadiéndose el valor de cada insumo, ¿sí? Que para una empresa va a sumar lo de la venta de otra. Y para poderlo entender tendríamos lo siguiente, ¿no? Aquí en este ejemplo. Hay tres empresas. Y una empresa que se va a llamar aquí, como lo pusieron, Minas SA, que sería esta. Fíjate, esta empresa se encarga de extraer el hierro, ¿sí? Y lo vende por 4.000 euros a otra empresa que se llama Acero, porque esta empresa va a ser acero, ¿sí? Con este mineral que esta empresa minera va a obtener, se lo va a vender a la empresa de aceros para que haga el acero, ¿no? Entonces, la empresa minera obtiene un valor de producción, o sea, por todo lo que extrae, en un valor de 4.000. Aquí lo ponen en euros, pero vamos a pensar que son pesos, ¿no? 4.000 pesos, ¿sí? Esta producción que hizo de este mineral para poder elaborar el acero, se lo vendió a esta empresa SA, Aceros SA, ¿sí? Que se dedica a producir acero. ¿Sale? Por lo que recibe el hierro, lo va a transformar, ¿sí? Y lo va a vender a otra empresa que se llama Coches SA, como el ejemplo que te ponía yo hace ratito, ¿sí? Y la empresa Coches SA recibe el acero y produce un coche ya final que va a vender por 20.000 euros. Bueno, 20.000 pesos vamos a poner aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a tomar en cuenta cuál es el valor añadido de cada una de estas producciones que hicieron estas empresas? ¿Ok? La primera, sí, hizo una extracción del mineral, fueron 4.000 pesos el valor de esa producción, ¿sí? De esa extracción de mineral. Ahora, cuando la vende a la empresa de aceros, la de aceros tuvo que hacer una transformación y ahí aplicó un valor añadido que fue transformar el mineral en un acero, ¿sí? Eso, el valor añadido, en realidad, el puro insumo del mineral fueron 4.000 pesos, pero el valor añadido fueron los 5.000 que costó el transformar el mineral, ¿sale? Entonces realmente aquí el valor añadido fueron 5.000, porque el otro ya estaba aquí, la extracción de ese mineral que nos vendió las minas. Y después, ¿qué es lo que sucedió? Eh, la empresa de aceros vendió a la empresa de coches este acero para poder producir toda la carrocería, todo el automóvil, etcétera, ¿no? Pero, pues, no solamente la carrocería lo que ocupa el material, el aluminio o el acero, todo esto, ¿no? Para el motor, todo esto, sino también otros aditamentos,
¿sí? Entonces tuvieron que armarlo, hacer las formas, moldes, etcétera, el armado del coche, ¿no? De todas las piezas, etcétera. Y entonces ahí hubo otro valor añadido. Ya no solamente fue el puro material que me vendió aquí la de aceros, ¿no? Todo este hierro que hizo la empresa, sino también hubo una transformación de todo ese material ya en un producto terminado. Y ese valor añadido a mí solamente me costó 9,000 pesos toda esta producción que hizo esta empresa para esa de coches, ¿no? Y entonces con esa producción tuvo que transformarla y tuvo que invertir 11,000 pesos, vamos a poner así, ¿no? Para poder terminar el coche. Entonces realmente el valor añadido fueron 11,000 pesos por parte de esta empresa, ¿sí? Y dices, oye, pero ¿cómo sé que realmente entonces el valor añadido, ¿sí? De cada una es el correcto? ¿Ah? Porque el valor final que obtuvo esta empresa, que fue la de coches, fue por 20,000 pesos, pone, ¿no? Entonces, si sumamos los valores añadidos de cada una de las empresas, me va a dar también lo mismo, 20,000, ¿sí? Estos 4,000, teníamos la primera empresa, de la segunda que fueron 5,000, ya son los 9,000, más los 11,000 que teníamos de este valor añadido por la transformación ya del coche final, fueron en total 20,000, que es el valor total de la producción que hizo por este coche esta empresa. No sé si queda claro Avi. Dudas, comentarios. Eso es lo complicado un poquito, ¿eh? Pero realmente, pues aquí lo que se suma solo son por eso los valores añadidos de cada empresa para el producto que está haciendo, para no contabilizar doble, ¿sí? Perfecto. Ya no nos queda tiempo, Avi, estamos a punto de que se termine la clase. Aquí viene lo que te decía un poquito de las trampas que a veces, algo que es importante es que estos dos métodos, el de ingreso y el de producción, ¿sí? Para que sea exactamente el mismo valor que nos dé con el método del gasto, tenemos que contemplar los impuestos indirectos y las subvenciones para estos dos casos. Cuando hacemos esta operación de sumar los impuestos y restar las subvenciones, me va a dar exactamente lo mismo. El PIB a precio de mercado. ¿De acuerdo? Viene ahí un video, aquí en este caso, donde viene específicamente cómo hacer el cálculo por los tres métodos, con un ejemplo muy sencillo. Entonces, por favor, velo. Ahorita ahí en el grupo les pongo la tarea y el ejercicio para el día de hoy. ¿Sale? Pues nos vemos ahorita, si te parece, nos vemos a las 9:50 para la clase de contabilidad, ¿vale? Entonces, ahorita para que en lo que se descarga nuestra clase de ahorita de en vivo, 9:50 nos